los nuevos datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. ¿Y el tema cuál es? Que ya está empezando, pero esto se va a reforzar, la confusión en los datos económicos. ¿Por qué te digo esto? En febrero, cuando tú comparabas el número de ocupados que había en febrero del 2021 con el de febrero de 2020, encontrabas que había 400.000 empleos menos. Cuando tú comparas marzo de 2021 con marzo del 2020, te encuentras que lo que en febrero era una pérdida de 400.000 puestos de trabajo, ahora es una pérdida de 85.000. Entonces, si tú te quedas con ese dato, dices, upa, qué bien, está mejorando la cosa. Vale. Con el número de parados pasa algo parecido. En febrero había 760.000 parados más que un año antes, un 23% más. Pero en marzo, en vez de 760.000 parados más, hay 400.000 parados más, que en vez de un aumento del 23% es un aumento del 11%. Y lo mismo pasa cuando vemos la estadística de los contratos firmados. O sea, tú sabes que cada vez que una empresa contrata a un trabajador, tiene que firmar un contrato, sea indefinido, sea temporal. Y eso se registra en la Seguridad Social, por eso hablamos de contratos registrados, paro registrado y de afiliados. En febrero caían todas las modalidades de contratos, indefinidos, temporales, de tiempo completo, tiempo parcial, etc. Pero en marzo pasa lo contrario, suben todas las modalidades de contrato. Y hay un dato que es muy sorprendente, que se firmaron 207.000 contratos indefinidos en marzo. Eso no solo es un aumento del 42% respecto de marzo del año pasado, que es un montón, sino que es el dato más alto para un mes de marzo de toda la serie histórica. Entonces, tú dices, ¿cómo es esto? ¿Estamos frente a una súbita recuperación de la economía? ¿Una súbita recuperación del empleo? La respuesta, lamentablemente, es que no. ¿Por qué? En primer lugar, en marzo empieza, como todos los años, la época del año que es favorable al empleo, que dura hasta julio-agosto. Pero en este caso en particular hay un efecto mucho más importante, que es el efecto base de comparación. ¿Qué es esto? Que en marzo del año pasado la economía estuvo prácticamente paralizada, o sea, la mitad del mes estuvo paralizada por el confinamiento domiciliario y en abril estuvo totalmente paralizada por el confinamiento domiciliario. Por lo tanto, como estuvo paralizada, cayó fuertemente el empleo y aumentó fuertemente el paro. Ahora, lo que estamos haciendo es comparar los datos de marzo último con los de un año antes. Es decir, los datos de este último marzo, que la economía, aunque hubo algunas restricciones, no eran tantas como el confinamiento, estamos comparando un mes más o menos normal con un mes en que la mitad del mes la economía estuvo paralizada. Y entonces, al comparar con una base tan baja, es que todo ahora parece mejor. Esto te lo puedo ejemplificar de la siguiente manera. Imagínate dos alumnos. Uno saca 8 en un examen y el otro saca 1. Bueno, en el siguiente examen, el que sacó 8 saca 9. Y el que sacó 1 saca 4. Bueno, el que sacó 1 puede decir, yo tripliqué la nota, multipliqué por 4 mi nota, tengo un aumento espectacular. Y claro, tenés un aumento espectacular porque te había sacado 1. O sea, ir mucho más abajo no se puede. En cambio, el que sacó 8 no tiene mucho margen para crecer porque puede llegar hasta 10. Entonces, así como es, cuando un dato es muy bueno, es difícil mejorarlo, cuando un dato es muy malo, como los de marzo y abril del año pasado, es fácil mejorarlo. En abril, como te digo, los datos fueron peores que en marzo, en abril del año pasado. Por lo tanto, dentro de un mes vamos a estar viendo que el empleo va a haber aumentado
alrededor de un 3% probablemente. Y la cantidad de parados no va a haber aumentado, va a ser similar a la del año anterior. Me imagino que el gobierno va a difundir esto como si fuesen los genios de la economía. Pero ya te digo, lo que está pasando es este efecto base de comparación. Si tú comparas con un mes en que la economía no se puede ir a trabajar porque tienes que estar encerrado en tu casa, y es evidente que este año vas a producir mucho más, pero no porque estés mejor que antes. Y esto va a pasar mucho más, ya te lo comenté, por ejemplo, con los casos de ventas minoristas, de producción industrial y de muchos otros indicadores. Pero tú quédate con este mensaje central. Aunque veas todas esas mejorías espectaculares en las variaciones interanuales, eso no quiere decir que la economía ya vaya a estar encarrilada. Y para que la economía esté encarrilada, ¿qué hay que pensar? ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, lo primero, que tiene que reducirse fuertemente la gente que está en ERTE. Sigue habiendo más de casi 750.000 personas en ERTE, eso no es normal, y siguen contando como ocupados. Y más importante es que el número de empresas tiene que volver a crecer, porque si no hay empresas, ¿dónde va a trabajar la gente? Y ya van 15 meses seguidos en que el número de empresas cae. En los últimos 12 meses, 1 de cada 13 empresas en toda España desapareció. Entonces, cualquier economía que empieza a recuperarse, lo primero que empieza a observar es un aumento en el número de empresas. Y nosotros todavía lo que estamos viendo es que caen a un ritmo de más del 7% anual, que es un ritmo de destrucción de empresas terrible. Y lo mismo con los contratos indefinidos. Insisto, si tú ves el mes de marzo, es un buen dato, pero claro, si tú alargas un poco el periodo de análisis, ves que de los últimos 26 meses, o sea, más de 2 años estamos hablando, de los últimos 26 meses, la firma de contratos indefinidos cayó en 23. Entonces, por un mes no hay un cambio de tendencia, necesitamos 2, 3, 4 meses que esto cambie. Y además, el que no se quiera engañar lo tiene relativamente fácil cuando mira algunos otros datos. El paro juvenil, por ejemplo, ha subido un 24% en marzo. El paro entre inmigrantes ha subido casi un 32%. El paro entre los que buscan su primer empleo ha caído casi un 34%. Y esa debilidad, esos malos datos, se producen en un entorno en el que los riesgos macroeconómicos se están multiplicando. ¿Por qué te digo esto? Porque el primer riesgo macroeconómico fundamental es el déficit fiscal. 113.000 millones de euros, y el gobierno lo único que hace al respecto es limitarse en todas las notas de prensa a añadir un párrafo que dice que el gobierno siempre va a estar a favor del rigor y la estabilidad presupuestaria. Pero eso no alcanza. Va a llegar un momento en que va a tener que decir exactamente cómo va a reducir el déficit fiscal. Porque mientras tanto, el déficit fiscal sigue alimentando el crecimiento de la deuda pública, y la deuda pública ya es del 120% del PIB, que es el doble de lo que nos obligan, entre comillas, los tratados europeos. Por cierto, si el Banco Central Europeo no estuviera comprando la cantidad de bonos que está comprando, España tendría muy difícil financiar este déficit fiscal, sobre todo cuando tiene una ministra de Trabajo que dice que el comunismo es la libertad y la democracia. Es decir, el comunismo, que es la antítesis de la libertad, la antítesis del derecho de propiedad, es una de las ideologías dominantes en el gobierno de España. Entonces, eso es lo último que tendría que ser para generar confianza. Entonces, estamos viviendo un espejismo en el que parece que no pasa nada, ni con el déficit, ni con la deuda, pero en realidad es porque el Banco Central está comprando. Y eso no es sostenible.
Entonces, lo que te quiero decir es que la situación económica sigue siendo delicadísima. Y es más delicada aún porque el gobierno carece de plan. El único plan del gobierno es que se vacune la gente y que lleguen los fondos europeos. Pero los fondos europeos, hasta bien, digamos, ya estamos en abril. Al principio se suponía que iban a llegar en julio. Agosto es verano. Ya estamos hablando prácticamente, ya nos ponemos prácticamente en septiembre. Entonces, aunque llegue en septiembre, octubre, no se va a notar este año ningún efecto de los fondos europeos. Por eso, este año está en términos económicos perdido, pero no por la pandemia, no por mala suerte, no por culpa del Banco Central Europeo, por culpa del gobierno de España que carece de plan. Por culpa del gobierno de España que no hace ninguna reforma, porque si hubiera aprovechado este tiempo para mejorar la regulación de las competencias, la regulación de la legislación laboral, si se hubiera intentado hacer algo pensando en aumentar la capacidad productiva de la economía, este año se podría haber aprovechado. Pero no solo no se aprovechó, sino que el gobierno erosiona la confianza con rescates discrecionales de empresas, como el caso de Plusultra. El caso de Plusultra es el más escandaloso de todos, porque una empresa que parece que hoy estaba en prensa el dato de que hace 3 o 4 años creo que se vendía, o sea, estaban dispuestos a venderla por 2 millones de euros, ahora el gobierno le da 53 millones para rescatarla, y dice que es estratégica cuando es una empresa que en el 2019 tuvo solo el 0,03% de los vuelos de toda España. Es realmente escandaloso. Entonces, un gobierno que tiene una ministra, ojalá fuese una, son varios, son 5 ministros comunistas, diciendo que el comunismo es la libertad y la democracia, que rescata una empresa que no es estratégica y que encima tiene vínculos con la dictadura venezolana, que ha rescatado otras empresas que tampoco tenían mayor fundamento para rescatarlas. Una vez más, la permanente amenaza de derogar la reforma laboral. Todos los aumentos de impuestos que hicieron, recordemos la tasa Tobin, la tasa Google, el diésel, etcétera, etcétera. Y por si todo eso fuera poco, el mismo gobierno de Sánchez no tuvo mejor idea que desestabilizar todo el panorama político a partir de la moción de censura arreglada con la traidora de Inés Arrimadas en Murcia, y a partir de ahí todo un dominó de una cascada de consecuencias que es lo último que se necesitaba en este momento. Porque imagínate si tú eres un empresario que estás en Madrid y estás pensando en ampliar una fábrica o estás pensando en iniciar un nuevo negocio. Lo más probable es que estés esperando a ver los resultados del 4 de mayo y por ahora todo está en veremos. Porque si tú solo te imaginas la posibilidad de que Pablo Iglesias sea el presidente de la comunidad autónoma, con lo que eso significa en términos de aumento de impuestos, de controles, de regulaciones, o sea, se controlaría de aumento de impuestos, control del precio de los alquileres, trabas a la instalación de nuevas empresas, etcétera, etcétera. Si tú estás en esa situación, dices, no, mira, yo primero quiero ver los resultados de las elecciones y luego, si las cosas salen bien, invierto. Y si no, pues no invierto, porque tengo el mundo entero para invertir. Y en este contexto confuso, inestable, delicado, dramático, es que se produce la confusión de los datos económicos que te estoy mencionando, y te quiero alertar porque lo de marzo es embrionario. En abril, y esos datos se van a conocer en mayo, en junio e incluso en julio, tú vas a ver cosas que no te van a cuadrar, porque te van a decir, por ejemplo, las ventas minoristas aumentaron un 25%, la producción industrial aumentó un 15%, la producción de coches, los vuelos, cualquier indicador. Y entonces tienes que tener en mente esto que te estoy diciendo. Son
datos que están comparando una economía que está recuperando cierta normalidad con una economía que estaba paralizada. El gobierno lo va a querer vender como que son unos genios, cuando en realidad ellos mismos acaban cuando revisan para abajo las previsiones económicas, están diciendo que esa recuperación en V que habían prometido fue simplemente un deseo, pero nunca algo que tuviéramos alguna posibilidad de conseguir. Entonces, sería evidentemente un error confundir esta cuestión aritmética de la base de comparación con un fortalecimiento de la economía. Pero como te digo, no tengas dudas de que más de uno va a caer en él y va a intentar que tú caigas en ese error, pero por suerte si me estás escuchando ya vas a estar alerta.